tú creaste a tu iglesia, cuál es la misión que tú tienes para cada una de las iglesias alrededor del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues para recordar un poco de lo que hemos estado viendo y para poner en contexto aquí a nuestra invitada, no sé si ya había venido anteriormente, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando acerca de la iglesia, acerca de la doctrina de la iglesia. Y hay un término que identifica la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es? Eclesiología. La hermana Elenita se va a graduar con honores y por promedio, a mí se me hace. Bueno, la eclesiología es la doctrina o la reflexión acerca de la iglesia. Y veíamos en la primera lección que la iglesia es el buen diseño de Dios para cada uno de los creyentes en este mundo. También veíamos en la lección número 2. En la lección número 2, ¿alguien me recuerda cuál es la lección número 2? La definición de la iglesia, ¿no? Y veíamos que la iglesia, en un sentido local, debemos entenderla como un grupo de creyentes que se congrega en un lugar en específico, en un momento en específico. Y bueno, la semana pasada, Isra hablaba acerca del fundamento de la iglesia. Y bueno, aquí hay una pregunta para que respondan, y es: ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Ok? ¿Y por qué es importante el fundamento? Por ahí Isra ponía algunos ejemplos muy prácticos y muy certeros. ¿Por qué es importante el fundamento, hermano? Imagínense la casa de la alberca. La casa de la alberca, si no tuviera cimientos, ¿qué hubiera pasado ya? Se hubiera caído, ¿no? ¿Ok? Ahora, Isra ponía otro ejemplo, un arco. La piedra angular, si esa piedra no estuviera ahí, ese arco, aparte de no tener forma, no podría sostenerse, se caería, ¿no? Entonces, por eso es importante el fundamento, y el fundamento es Cristo. Él es el fundamento sobre el cual edifican los apóstoles y también los profetas. Entonces, incluso Isra por ahí le citó un versículo de Corintios, ¿no? Que algunos edifican con materiales como oro, piedra, ¿no? Pero otros con hojarasca, ¿no? Entonces, el fundamento importa, y el fundamento de la iglesia es Cristo. También por ahí Isra les pidió que memorizaran un versículo. Si lo tienes por ahí, no lo pongas. Ajá. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, estos versículos, como les decía desde el principio, tienen la intención de darnos un panorama general del tema que se va a abordar en la clase siguiente. En este caso, la clase que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la misión de la iglesia. Y bueno, nuestro versículo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta palabra id es una palabra que nos indica un mandamiento: vayan, id y haced discípulos. Esto tiene que ver con la misión de la iglesia, pero les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y me gustaría que todos participen. ¿Cuál piensan que es la misión de la iglesia? Como la palabra dice, la iglesia debe aprender y también ir y transmitir la enseñanza que se haya recibido. Exacto, hermano. ¿Cuál cree usted que es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia podría ser edificar a los miembros de la misma para el crecimiento y conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermano. Hermana.
¿Cuál cree que es la misión de la iglesia? Pues que también se congreguen en un lugar, que convivan. Ok. Y también Hermano. es un mandato. Sí, es un mandato. Muy bien. También para glorificar a Dios. Muy bien, hermana. Muy bien. Hermano Frank. Pues implica todo eso en una sola palabra que Dios quiere que sirvamos. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí se ha mencionado una variedad de misiones, o también pudiéramos utilizar quizás un término sinónimo como propósito, aunque sí hay diferencias. Pero bueno, hemos mencionado aquí ya una variedad de misiones y todas son correctas, hermanos, todas son correctas. Pero podríamos resumir todas esas cosas que ustedes me dijeron en una sola palabra. Entonces diríamos, la siguiente diapositiva, que la misión de la iglesia es... Bueno, estamos un poco atrasados, pero la misión de la iglesia es servir, ¿no? Y servir implica todo lo que ya hemos, todo lo que ustedes dijeron. O sea, ustedes tienen una idea muy clara de la misión de la iglesia, pero vamos a resumirla en esta palabra: servir. Ahora, este servicio se va a enfocar o va a dedicar sus esfuerzos en 3 grandes áreas. Bueno, vamos a ver en qué áreas. En primer lugar, vamos a hablar de nuestro servicio a Dios. Ahí se queda la diapositiva. En segundo lugar, vamos a hablar de nuestro servicio a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, vamos a hablar del servicio al mundo. Aunque esta última frase de servir al mundo suena un poco rara, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que no es así. Ok, bueno. Servir a Dios es la misión de la iglesia. Nos vamos a enfocar o lo vamos a dividir en 3 grandes áreas de servicio: servicio a Dios, servicio a nuestros hermanos y servicio a la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir. Ok, bueno, vamos a leer este versículo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subrayé esta palabra o la resalté porque esta palabra es muy importante. Esta palabra en el griego es la palabra latreia o latría. ¿Le suena? ¿Latría? Idolatría. Exactamente, hermano. ¿Y qué quiere decir idolatría? ¿Qué entienden por idolatría? Puede también entrar a adorar. ¿Mande? Adoración. Exacto. Adoración. Bueno, uno de sus significados es ese. El significado de latría es servicio, culto, como está traducida ahí, adoración, ministrar. Y bueno, esta palabra latría se ocupa únicamente y exclusivamente para Dios o también para dioses falsos, ¿no? O para ídolos. Latría es la palabra que ocupa ahí. Entonces acuérdense que cuando ven la palabra latría, se ocupa únicamente para el servicio o para el culto a Dios. Bueno, ¿de qué manera servimos a Dios, hermanos? Yo puse, o voy a poner 2 ejemplos o 2 incisos de cómo podemos servir a Dios, a nuestros hermanos y al mundo, pero hay mucho más. Ahora, otra cosa, se van a dar cuenta, hermanos, que cada una de estas grandes áreas tiene una relación muy íntima entre sí, se traslapan, tanto que a veces vamos a ver que estamos sirviendo a nuestros hermanos, pero también estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo al mundo, pero también estamos sirviendo a Dios, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos servir a Dios? Inciso A: cuando presentamos nuestros miembros o nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Vamos a volver a leer el versículo y le pido a mi hermana José que lo lea, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, Romanos 12:2. perfecto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Bueno, ustedes recordarán en el Antiguo Testamento que para expiar los pecados del pueblo, ¿qué se hacía? ¿Sacrificio? ¿Qué se sacrificaba? Se sacrificaba a es que tocan por allá. Un animalito, un corderito, los que no tenían mucho dinero, pues una palomita, ¿no? Bueno, pero se sacrificaba un animal ya muerto, ¿no? Ya no hacía nada. En este caso la Biblia nos exhorta que ahora nosotros nos presentemos como un sacrificio, pero no como un sacrificio muerto. Por ahí también los que ya han recibido el discipulado acerca de las obras muertas, esto tiene mucha relación. Bueno, nos debemos presentar como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que nos presentemos como un sacrificio vivo. Cuando usted no era creyente, ¿cómo eran sus acciones? ¿Usted pensaba acaso que a Dios le importaba que usted dijera una mentira? O a lo mejor usted pensaba que con su mano, o a Dios que no le importaba que con su mano pudiera hacer alguna mala acción. Bueno, la verdad es que no, o sea, realmente no pensábamos eso. Pero ahora la Biblia nos invita a que cambiemos, porque más adelante dice, renovaos por medio del Espíritu. Entonces, cuando presentamos nuestros miembros como sacrificio vivo a Dios, quiero decir que ahora nos entreguemos completamente a la voluntad del Señor. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que con nuestras vidas reflejemos que realmente hemos creído en ese Dios verdadero. Eso es presentarse como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Esto tiene que ver con la adoración. Y como paréntesis, la adoración no significa que tú, que yo, cuando venimos al culto, nos postremos en el piso y cantemos y lloremos. No, eso no es la adoración, ¿no? La adoración es una actitud y es un estilo de vida, ¿no? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. De esa manera, hermanos, estamos sirviendo a Dios, le estamos adorando, le estamos dando culto a Dios. Cuando venimos a este lugar, porque no venimos a este lugar nada más porque se nos ocurrió o porque alguien nos está obligando a venir, espero que no sea así, pero estamos viniendo para ser edificados, pero también para presentar nuestros miembros como sacrificio agradable a Dios, darle culto a Dios y en obediencia al mandamiento que dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo servimos a Dios? Inciso B. Cuando le alabamos o lo alabamos y lo exaltamos por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Aquí puse un versículo un poquito largo y sí me gustaría, hermanos, que participaran leyéndolo. Son 11 versículos. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los vamos a leer, ¿sale? Vamos a empezar de aquí con Diego. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Van a Lupita? 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, ¿El 13, hermano? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ok. ¿Por qué leímos un versículo tan extenso, tan grande, que está en Efesios de capítulo 1, versículo 3 al 14? Hermanos, este versículo es hermoso, realmente es muy, muy hermoso. Y bueno, ¿por qué les pedí que lo leyeran? Porque quiero que se den cuenta de que cuando digo que servimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, es por lo que está en estos versículos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos predestinó, nos eligió, nos selló con su Espíritu, nos dio salvación, ¿no? Ahora, también digo por lo que Dios es. Bueno, Dios es benevolente, Dios es amoroso, Dios es soberano, Dios es infinito. Todas esas cualidades, todos esos atributos, esas excelencias del ser de Dios están contenidos aquí en este versículo. Hay más en las Escrituras. Pero hay un propósito en estos versículos que yo resalté con rojo muy intencionalmente. ¿Cuál es? Exactamente. Y para eso, hermanos, o de esa manera es que servimos a Dios. Servimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y el propósito o la misión en ese sentido es para alabanza de la gloria. Cuando usted y yo venimos a este lugar nuevamente y le cantamos, estamos reconociendo la soberanía, el amor, la grandeza de Dios y todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Aunque quizás al momento puedas decir, bueno, es que pues no me está yendo muy bien, a lo mejor no puedo ver la mano de Dios en esto, pero eso es una realidad, hermana. Eso es una realidad, hermano. Dios sigue obrando en tu vida, Dios sigue obrando en mi vida, y Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Es una frase por ahí de un comercial de una película, ¿verdad? Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y cuando le alabamos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Hermanos, si tienen una pregunta, recuerden que estamos en una enseñanza, en una escuela dominical, y pueden detenerme, pueden preguntarme. Perdón, hermano, ¿es Efesios qué? Efesios 1, versículo 3 al 14. Bueno, seguimos. La misión de la iglesia es servir. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo ese servicio? Ya dijimos en primer lugar que servimos a Dios. Ahora, en segundo lugar, con nuestro servicio a nuestros hermanos. ¿Ok? Hermana Aide, si pudiera leer por favor el versículo que está ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, resalté esta frase última que dice, servíos por amor
los unos a los otros. Pero escuchen cómo suena la traducción griega de manera literal. Me gusta cómo suena. Dice, servíos esclavizados unos a otros. Como qué imagen les trae a la mente. Servíos esclavizados los unos a los otros. Como la imagen de un siervo o un esclavo y su señor, que va a donde quiera que él va. Obviamente no vamos a andar todo el tiempo detrás del hermano Héctor o del hermano Frank o del hermano Israel, ¿no? Pero cuando tengamos oportunidad de servirnos, lo debemos hacer de esa manera, ¿sí, hermana? Sumisión, exactamente. Eso lo vamos a ver después. Pero bueno, la palabra que aparece aquí como servicio o servíos esclavizados es la palabra, o aparece una palabra que se llama doulos, y es la palabra esclavo. Hay otra palabra que ustedes conocen también o han escuchado que se traduce como servicio, y es la palabra diaconía. ¿La han escuchado de los oficiales o servidores de la iglesia, no? Los diáconos. Bueno, esa es otra palabra que se traduce como servicio. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, nos vamos a servir? ¿O de qué manera Israel va a servir a Aide? ¿De qué manera Aide va a servir a Héctor o a José o a Olga? ¿De qué manera? Bueno, inciso A. Poniendo nuestros dones al servicio de nuestros hermanos para edificación de la iglesia. Dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hace 2 semanas hablábamos acerca de este llamado que tenemos como creyentes de poner nuestros dones al servicio de los demás. ¿Y cómo reconocemos nuestros dones? Bueno, normalmente la iglesia es la que reconoce esos dones. A veces tenemos un don en específico o una variedad de dones que no podemos reconocer o que a veces no nos atrevemos a reconocer. Pero es la iglesia que comienza a reconocer, ok, este hermano, esta hermana tiene actitud de servicio, este hermano o esta hermana se le da muy bien la enseñanza, ¿no? O esta hermana es muy dadivosa, este hermano es muy dadivoso. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es la iglesia nuevamente la que reconoce estos dones. Ahora voy a poner otro versículo más. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para... Ok, bueno, la misión de la iglesia es servir, y una de esas áreas es servir a nuestros hermanos. ¿Y cómo servimos a nuestros hermanos? Poniendo a disposición o a su servicio los dones que Dios ha provisto para cada uno de sus hijos. Y por ahí les decía también que examinaran Romanos 12 y Primera de Corintios 12, viene una lista de algunos dones. ¿Alguien ya lo hizo o alguien quiere por ahí compartir si se le viene a la mente algún don? Don de profecía puede ser. Sí, más bien ahí se refiere a ministerios. Sí. Los dones son más como el servicio, el don de servicio, el de misericordia, el de presidir, ¿sí? Cuando tengan oportunidad, hermanos, hermanas, léanlo. 1 Corintios 12 y Romanos 12. También en Efesios vamos a encontrar algunos. Bueno, entonces, hermanito. 1 Corintios 12. Sí, y Romanos 12. Ahí vamos a encontrar. Entonces, hermana, hermano, si tú tienes un don,
ponlo al servicio de tus hermanos. De esa manera estás cumpliendo la misión de la iglesia, que es servir. Sirve a tus hermanos, sirve a tus hermanas. Ok, inciso B. ¿Cómo servimos a nuestros hermanos? Cuando proveemos para sus necesidades. Si por favor alguien me apoya leyendo Efesios 4:28, ¿está en la pantalla? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Okay. 4:22. Bien, hermana. Bueno, este versículo es una exhortación fuerte para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo que es una exhortación fuerte para cada uno de nosotros? Bueno, ¿para qué trabajamos? Bueno, empiezo yo, ¿no? Trabajamos para comer, ¿no? En primer lugar. Para comprarnos algo que nos gusta. Y ya si de repente sobra, pues para una salida, ¿no? Aunque sea a los lagos, ahí en Jalapa, ¿no? Pero realmente, hermanos, uno de los propósitos del trabajo, obviamente, como dice Eclesiastés, es para que disfrutemos de él también, porque Dios nos ha dado esa bendición de poder trabajar, es para que lo disfrutemos, pero también es para que con lo que nosotros obtengamos de ganancia del trabajo, lo ocupemos para compartir con el que tiene necesidad, ¿no? La iglesia no solamente está puesta para servir a Dios, obviamente que sí, y como les decía, servimos a Dios cuando reconocemos lo que Él es y lo que Él ha hecho, pero también otra área es el servicio a nuestros hermanos, y aquí es donde se traslapa. Cuando servimos a nuestros hermanos, en este caso, obedeciendo este mandamiento, estamos sirviendo a Dios y al mismo tiempo estamos sirviendo a nuestros hermanos. Bueno, entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, hermanos. Si por ahí te sobró algo de dinero y ves a algún hermano que está padeciendo necesidad, adelante. Tienes que apoyarlo, y como creyentes es un mandamiento también. Vean otro versículo, Gálatas 2:9-10. Frank, si me ayudas, por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ok. Las 12, Ven, aquí también aparece igual esta idea de servir a nuestros hermanos con nuestros bienes, con nuestro dinero, con una despensa. Y Pablo dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Hermanos, en las iglesias hay muchas necesidades. Una de ellas es nuestros hermanos que por alguna causa, alguna razón están padeciendo o la están pasando mal, ¿no? En Jalapa, por ejemplo, tenemos hermanos que se quedaron sin trabajo, están enfermos y una variedad de situaciones, ¿no? Entonces, a estos hermanos se les apoya. No lo digo para vanagloria, para exhibir como comercial, sino porque esta es una realidad que estamos viviendo. También podemos ayudar a los no creyentes, la Biblia lo dice, pero dice primeramente a los de la familia de la fe. Primeramente a los de la familia de la fe, ¿no? Bueno, también esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor en cuanto al servicio a nuestros hermanos. Por ahí alguien, me parece que le preguntaba, bueno, a ver, Señor, pues ¿quién va a ser el mero después de ti, no? Bueno, y el Señor les dice o les responde, dice, si alguno quiere ser el primero, el mayor, el de la autoridad, por así decirlo, debe ser el último de todos y el servidor de todos, o el esclavo de todos, ¿no? Recuerden que dentro del cristianismo no existe una jerarquía como tal.
¿no? No es que esté el pastor, el diácono y los creyentes. No, si alguno quiere ser el primero, debe ser el esclavo o el servidor de todos. Aquí no hay jerarquías, hermanos. Bien. Ahora, la última gran área de nuestro servicio, de la misión de la iglesia, que es el servicio, es nuestro servicio al mundo. Y bueno, ¿cómo servimos al mundo? ¿Cómo creen que servimos a este mundo? Muy bien, ayudando al prójimo. Muy bien, ayudando al prójimo, compartiendo el evangelio. ¿Por aquí? Bueno, las dos respuestas están muy bien. Y esto me recuerda a la historia que cuenta nuestro Señor acerca del prójimo, ¿no? Cuando este es una persona que sufre un accidente y pasan judíos, pasa una persona, pasa otra, y el que lo ayuda es un samaritano, ¿no? Y lo curioso es que samaritanos y judíos no se llevan, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, ¿de qué manera servimos al mundo? Por ahí alguien lo dijo. Inciso A, predicando el evangelio. Y hermanos, vamos a estar viendo el evangelio hasta en la sopa. Todo el tiempo lo vamos a estar viendo, todo el tiempo vamos a estar hablando de él. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sirve a este mundo predicando el evangelio, ¿no? Y qué mayor muestra de amor, qué mayor muestra de ayuda a nuestro prójimo que predicándole el evangelio. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si usted fuese al doctor, usted no lo sabe, pero el doctor se da cuenta que usted está en una etapa terminal, está a punto de morir, y no le dice nada, ¿qué sería ese doctor? ¿Sería un mal doctor? ¿Sería negligente? ¿Sería perverso? ¿No? Bueno, de esa misma manera, hermanos, si nosotros no predicamos el evangelio, estamos actuando de una manera perversa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el camino por el que van, ¿no? Nosotros íbamos por ese camino. Pero si no predicamos el evangelio y no servimos al mundo predicando el evangelio, entonces nos estamos comportando de una manera perversa. Bueno, ahora, cuando predicamos el evangelio, también parte de la misión de la iglesia, por ahí creo que alguien lo decía, es proclamar y exaltar las maravillas de Dios al mundo. Y es que el evangelio proclama las maravillas y los atributos, las perfecciones, las excelencias de Dios al mundo. A ver, del evangelio, ¿qué pudiéramos extraer del ser de Dios? ¿Qué cualidades, Frank? Una de las cualidades que podemos ver que Dios es creador, ¿sí? Santo, misericordioso. Muy bien. Y muchas más, ¿verdad? Sí. Entonces, al servir al mundo, estamos sirviendo a Dios también, porque estamos proclamando sus maravillas, estamos exaltando su nombre y estamos sirviendo a nuestro prójimo también. Bueno, entonces servimos al mundo cuando predicamos el evangelio. Inciso B. Servimos al mundo cuando proclamamos y cuando defendemos la verdad. Por ahí hay un versículo que se quedó también de tarea para aprenderse y lo voy a leer, va a aparecer ahí en pantalla. Bueno, si nuestra invitada nos puede leer. ¿Cómo te llamas? Cintia. Sí, si Cintia lo puede leer, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si
tardo, sepas cómo debes comunicarte en la gracia de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y abundante de la verdad. Columna y baluarte. Primera Timoteo 3:14. Muy bien. Bueno, ¿de qué manera servimos al mundo? Pues también protegiendo al mundo de él mismo, ¿no? Y es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y se me hace interesante por qué Pablo usa esta ilustración, porque dice que es columna y baluarte o soporte de la verdad. Bueno, Pablo dirige su carta a Timoteo y Timoteo está en Éfeso. Y Éfeso era conocida porque en Éfeso había una diosa a la que se le daba culto, y era la diosa, me parece que era Diana, ¿no? Bueno, su templo se dice que tenía grandes columnas que eran muy vistosas, muy vistosas, eran muy bonitas, muy llamativas, ¿no? Entonces Pablo toma esa analogía de esa vistosidad, por así decirla, y también del soporte. En cuanto al soporte, soportar la verdad y exhibir la verdad también, en cuanto a la columna. Y bueno, ¿por qué digo esto? ¿O a qué nos referimos que es columna y es baluarte de la verdad? Actualmente, el mundo ha distorsionado una cantidad de verdades acerca de Dios, acerca de la sexualidad, acerca de la familia, acerca del rol del hombre y la mujer, y acerca de otras muchas cosas que ahorita no me vienen a la mente, pero hay muchas cosas que el hombre, y cuando digo hombre también me refiero a la mujer, o sea, en general el ser humano, ha distorsionado, y la iglesia está puesta, o la misión de la iglesia es proclamar las verdades que la Escritura dice acerca de esos temas. Por ejemplo, hay un tema muy controversial, el aborto, ¿no? No se llama aborto, se llama interrupción, ¿no? Algo así, no matarás, dice Éxodo, ¿no? Y ahí empieza una controversia y uno de dimes y diretes. No, es que no, o sea, la mujer es mi cuerpo, mi decisión. No es tu cuerpo, no es tu decisión. Mira, adentro llevas un ser individual, un ser que Dios ha creado. Entonces, hermanos, de esta manera servimos al mundo. Me gustaría extenderme un poco más, pero creo que la idea es esa. Tú y yo servimos al mundo de una u otra manera, cuidando al mundo de que no se haga o se siga haciendo daño a sí mismo. Ponía el ejemplo del aborto, también puede ser el ejemplo de la familia, otro tema controversial. No, es que la familia no únicamente se constituye de un hombre y una mujer, no, también puede ser una familia constituida por papá, mamá, no, ese no es el diseño de Dios. En el Génesis 1:27 dice esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros servimos a este mundo, siendo columna y baluarte de la verdad, proclamando la verdad de las Escrituras, haciendo visible la verdad de las Escrituras, es que servimos a este mundo. Y bueno, ¿cuál es la misión de la iglesia? Servir a Dios, servir a nuestros hermanos y servir al mundo. Entonces, sí, me gustaría que se quedaran con ese concepto. Si no pueden recordar, porque es mucha información, que también yo no puedo recordar tanto, pero sí me gustaría que se quedaran con eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir. Esa es tu misión, esa es mi misión, esa es la misión de Frank y del hermano Héctor. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que quieran hacer? ¿Nada? ¿Hay dudas? Si no hay dudas es que o se entendió todo o no se entendió nada. Bueno, ahora, finalmente, como es una clase, va a haber tarea.
Y hay de aquel que no haga la tarea. ¿No es cierto? No. Bueno, es más bien para que estén preparados y ya vengan como en contexto de lo que se va a hablar, ¿no? Bueno, por ahí Israel González nos hace 2 preguntas. ¿Alguien las lee? ¿Es bíblico la membresía de la iglesia? Uh-huh. ¿Cuáles serían los requisitos para ser miembros de la iglesia? Ok. Esas 2 preguntas, llévenselas de tarea. Piénsenlas, si quieren investiguenlas, para que cuando vengan la próxima semana, Israel ya nos dé una respuesta, o más bien, la Escritura nos dé una respuesta acerca de esto. Y bueno, pues tenemos unos minutos, hermanos, para platicar, para tomar café, y volvemos más al ratito. Dios les bendiga.